Clasificación A, apto para todo público. Ruta panorámica. La turística o carretera Gregorio Luperón. Cualquiera de los nombres que te digan de esta carretera están correctos, porque ahora nos vamos a quedar en un lugar que tiene nombre de fruta, o por lo menos hace referencia al nombre. Camus, Puerto Plata. De una vez dobla por una carreterita estrecha que en unos metros se convertirá en pura tierra. Supongo que para luego el desarrollo de estas carreteras. Bien, pues investigando en internet veo que el Camus se refiere a una fruta afrodisíaca, un tipo de cerezo, un kiwipero dominicano y que mejora la circulación cardiovascular. Yo no sé si realmente por dónde se van. Por aquí. Seguimos y doblamos a la izquierda en la primera entrada. Vamos a ver. Tengo la sensación que voy a pisar lo que es a un campo de República Dominicana. Vamos. Lo primero que vemos es un play, pero en mal estado. No creo que se ha jugado en años ahí. Pero sí los letreros de la comunidad veo que hay junta de vecinos. Seguimos adelante y doblamos por un lugar. Porque preguntamos, porque no teníamos ningún tipo de referencia. Pasando por lugares que aún tienen bosque primario. Es una maravilla encontrarse con eso. Y también es una maravilla ser parte del desarrollo. Seguimos adelante y nos topamos luego con el río Camus. Como se ve aquí, el río Camus, ya en esta comunidad. ¿Cómo se llama la comunidad? Juan de Mina. Ahorita bajamos el río, pero primero vamos a caminar el sendero. Y lo estoy llegando en el mapa, vamos a ver. Sí, lo estoy mapeando, ya usted sabe. Supone uno que uno baja por ahí, ya tiene cómo meterse el río después. Pero lo vamos a hacer. Ya llegamos al área, vemos que podemos bajar el río, pero primero nos interesa la rejolla. Vamos allá. Pues sí, eso no es un trayecto tan largo, lo de la rejolla. Cuando yo lo verifiqué en el mapa, porque ya alguien que lo mapeó, fue que yo no pude, perdí tiempo de verdad, no voy a poner excusa, que a veces uno pone excusa por tonterías. Ya vamos a bajar de nuevo, me dijeron que uno sube primero y luego baja. Entonces, no me dio tiempo a descargarlo. Cositas que le pasan a uno, tampoco el mapa. Lo puse en modo sin conexión. Qué chulo la vista aquí. Voy a voltear la cámara para seguir conversando. Miren cómo se ve la vista. Qué chulería. Vamos a seguir bajando. Vamos subiendo ahora, vamos bajando. Interesante. Entonces, les decía que son cositas que uno deja pasar. Ay, madre. Qué vuelta este, se derrumbó. Por ahí no hay pasadero. Vamos a tener que hacerlo por aquí. O sea, se cayó por ahí. Vamos a pasar por aquí. Vamos a subir de nuevo. Miren. Con cuenta aquí. Vamos a pasar. Miren, por ejemplo, los charcos. Wow, con este palo sí quedó chulo. Mira eso, abierto. Mira otro charco ahí. Esta parte es lo que le dicen meandro, donde el río hace una curva pronunciada y también se hace en zona de playa en algunos lugares. Bueno, en este caso hay caídas y se hace la playa, como una playita. Eso es lo que pasa en el meandro. Curva hacia el río. Y también los imprudentes que vienen a un lugar virgen y no se llevan la basura. Qué puerco. Llegamos al arroyo La Rejolla. Hey, qué maravilla. Ya usted escuchó el nombre. Entonces ahí se le conecta a Camus. También hay un charco. Más adelante lo vamos a visitar, si no hay tiempo. Es otro camino a otra comunidad, supongo yo, que se conecta. Cuando yo visito los lugares, por ejemplo, a mí me gusta hacer una visita de conocimiento, de conocer el lugar, ver los lugares. Entonces cuando yo regrese, ya vengo
adecuado, yo primero vengo a ver los lugares que necesitan, si tiene la carretera hecha, si cosas así que se puede aportar a la comunidad. Ahora eso es lo que voy a ver. También voy a ver las rehollas, pero me interesa más conocer el lugar, las condiciones. Y esto parece que es un río bien grande, pero lastimosamente a veces vemos montes cortados que evitan que ese río siga creciendo. Observa. Mire, todo eso debería ser agua, pero solamente va ese charquito. Vamos a seguir caminando. Mire, el primer charco que hay ahí. Falta de pisado. Llovió, posiblemente creció el río y lo vemos, pero si vienen personas, lo pisan, los próximos que vengan después verán esto limpio, sin hojas ahí. Pero así está bien para mí. Entonces miren aquí, un río de tono azul. ¿Qué es este? ¿Será el de tono azul? Por allá hay como un tronco, ¿eh? ¿O es que se hace una isla? Ve este azul que se conecta, mira, lo mismo que siempre que hay un río que es azul, para que veamos el tono azul. Es que no es tan azul, mira, y usted lo ve. Ahí confluye nuevamente. Como en Salamanca, ¿te acuerdas de ese video? Mire. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! O como el río azul en Sosúa. Busca esos videos para que tú veas. Yo entiendo que a veces no quieran poner unos letreros. Temperatura ahora es la vaina. Se le calentó. Coño, pero todo es una vaina, todo. Se le calentó el teléfono, compadre. ¿A mí? ¿A usted se le ha calentado? Sí, en los dispositivos Android ocurre eso. Mira un charco allá. Le decía que tienen que poner unos letreros. Porque yo entiendo que no quieren dar la ubicación exacta. Por un asunto de negocio, que hay que pagarle a los guías. Pero compadre, sentimos gente de tierra adentro, nosotros, los creadores de contenido, que también tenemos derecho. Somos dominicanos y no todo es dinero. ¿Qué usted dice, compadre? Sobre que hay que poner unos letreritos indicando cómo llegar. Mire qué es lo que pasa, señores. Escuchen algo. La grandeza de nosotros es la siguiente. Que nosotros le mostramos a las personas, a los que nos siguen, la ruta exacta de los lugares. Sin esos lugares tener esas señalizaciones que dice mi compadre. Lo ideal sería que exista una señalización desde la carretera hacia el lugar para que las personas que no lo conozcan. Ahora, si no existen esos lugares, nosotros estamos aquí para eso, para mostrarle punto por punto, paso por paso, cómo llegar a esos lugares. Lo estamos mapeando. Sí. Vamos para adelante. Miren esto, aquí llegamos de nuevo al río. Pasamos. Sí. Mira. No, las cascadas son varias cascadas. Mira cómo se hace el charquito aquí atrás. Nosotros vamos a seguir río arriba. Cuando tú vienes a ver. Vamos a seguir. Recuerda que automáticamente sale el video, podrás buscar la ubicación de esto. Y la primera cascada, la que le dicen la represa. O si no es así, lo corres ahorita en el mapa. Lo que pasa es que más para arriba usted verá en un momentico. Esta es la que le dice la represa también, pero hay otro más para arriba. Wow. Es Randy. Cositos RD ahí. Cositas. ¿Dónde está Randy? Ahí en la cascada. ¡Wow! Miren la cantidad de peces que hay ahí, vamos a experimentar. Vamos a nadar un chingo. Dentro de la rejolla. Mira esto para allá arriba. Wow.
Es recomendable que usted venga con un guía por si no sabe del lugar o por si no sabe de agua. Les recomiendo eso. Aquí mismo está la cascada y mire de dónde sale el agua. Miren más agua cayendo, miren, saliendo de la roca el agua. Vemos la cascada y vemos que sale más roca. Todos estos lugares tienen que estar protegidos por la ley dominicana, están protegidos, pero hay que darle un seguimiento constante, hay que crearle, ponerlo en áreas protegidas, alertar a la comunidad y poner letrero, eso es sencillo. De hecho hay letrero, pero eso no garantiza que el medio ambiente esté ahí. La rejoya desde arriba, ahora vamos a ver de donde la comunidad toma el agua, que le dicen la presita, ahí arriba. Wow. Un salto te va a llevar al otro automáticamente. Ven que República Dominicana no debiera mencionar ni el nombre problema de agua, que es un asunto de distribución que tienen los estados. De aquí sale el agua de la comunidad del Camus y lugares aledaños al Camus, a toda esta área de aquí. Usted vio los letreros ahí, también lo voy a poner en el mapa. Es maravilla, tiene un hongo ahí, observe ese hongo. Y también está lloviendo. Ay, no puedo pedirle más a Dios. Ya estar con mi familia. Prontamente. Pero eso será en un video más allá. Miren cómo es. Miren dónde están mis pies. Y miren si yo rebalo. Pam. Voy a caer en el charco. Sí, compadre, con 2 costillas menos. Recomiende, compadre, que sí, hay que venir con un guía. Cansado, señores, amigos de Oval Ureña. Esto no es fácil, señores. Ustedes creen que esto es fácil. O sea, nada más se ve bonito en la foto. Pero para tú llegar y lograr la foto, hay que pasar mucho trabajo. Vea cómo estoy agarrando una mata para no irme por esa barranca. Tengo una idea. Ay. Vamos a seguir. Lo interesante está en el mapa. Si sale video. En la presa está prohibido el bañarse, o sea, usted lo que no puede usar es químico y meterse al agua. No usar químico, total. El agua que no bebemos, imagínense de dónde viene. Mariposas. En las ciudades. Wow. Aquí no, mire, esta agua es pura y simple, ignorada, insípida. Y a 50 metros más. Qué hermosura, ¿ves? Wow. Mi compadre ya está allá arriba. Vamos a seguir. Ay, estas imágenes van a dar envidia en las redes sociales. También recuerde que la puede comprar. Nos comunicamos por ahí. Dicen los comunitarios que esta es la última ya. Wow. Estos son los verdaderos rincones. Después de estas imágenes me dicen que hay más imágenes. Ahí mismo había una poza, pero no decidimos bañarnos ahí, mejor más para abajo, por el asunto de los derrumbes. Ahora sí, estoy grabando. Una casita de campaña. Wow. ¿Está hondo? Emilio, ¿sí me puedes ir como está hondo? Wow. No. Se tapa. ¿Tú no te le vas para ahora? ¿Le cogiste el video? Está horrible, le tapa tú. Yo vivo sentido, ¿cómo tapa? Ahí. Bueno, voy a pasar así, ¿no? Para que no te... Rápido.
El que sabe nadar mucho nada. De regreso nos encontramos con uno de los guías. El alcalde de Puerto Plata debiera darse una vuelta por aquí, ya que tenía su foto en el pecho. Hace 5 años atrás, yo volví a nacer. Pasé una situación con el apéndice y me operaron de emergencia. Ese día fue que yo me despedí. Ese día yo me despedí de todo el mundo. De todo el mundo, ¿no? De mis hijos. Mi hijo que estaba ahí y mi esposa. Fue la que yo le pedí perdón si le había causado algún mal. Y después de ahí yo decidí coger la vida lo más suave posible. Pues trabajo, qué sé yo qué. No. Primero la familia, yo. Así lo tomé. Son cosas que uno tiene que aprender. Les voy a mostrar unas imágenes de la situación ahí, como fue. El 2019 fue un año muy desastroso para mí. Complicado, pero aquí que uno entiende lo frágil que es la vida y que uno depende de ella. Mire qué interesante. También me gustaría pasarlo, pero no tengo el equipo para pasarlo. Se me mojaría. ¿Cómo voy a arriesgar? Guau, Si no te gusta caminar, pues este otro charco es un poco profundo, así que debes de saber nadar. Por allá adelante, sabes que cometimos un error. Nos dimos cuenta. Ahora, hay que tener para cruzar porque hay que nadar. Vamos a dar la vuelta para volver al carro. Ay, qué aventura. Maravilloso charco en el río de Camus. También se los recomiendo. De aquí nos fuimos para otro lugar. Son en la pulga que están a 1.25, pero es una porquería. Esa que ella dice de 1.25. Que la gente está loco, Dios mío, ¿dónde fue que te vamos a meter? Estamos perdidos ya. Hay una piscina por ahí. No, eso es como una vaina, unos teteos, una vaina. Ven a ver, la piscina. Una piscina. Vea, todo caño. Eso es la gente atrás de eso, esos teteos, esa vaina. Que un tobogán para tirarse. Trae la... Del baile. Bueno, El Badén. Bueno, la carretera. El carro hay que dejarlo, dice que son muchos chaquitos bonitos. Sí. Ah, por ahí nos dijo de la privatización, para que tú veas. La careta, sí. Compadre. Esto es gusto tuyo. ¿Cómo es, compadre? Esto es gusto tuyo. Bueno, estaba buena de papita y tipo eso. Estaba bueno. La de queso yo no sé, pero la de pollo. A mí me gusta el pollo. No hay ninguna colonia suiza. Eso dijo. Y no dijo mentira, ¿verdad? ¿Qué colonia tenía Suiza? Vamos a ver, Suiza. ¿A quién conquistó Suiza? No se lleven de las apariencias. Esa loma se ve grande, pero no se lleven de eso. Uy, pero el aguacero como no. El Badén de la U. Un rito, Mira, este badencito, mira. Pues un rito. Ahí, Qué chulo. mire. Un rito. Un rito. Mírenlo ahí, un rito en la calle. Ok, si yo quisiera acceder, ¿yo puedo ir allá y acceder a charcos militares? ¿O tengo que hospedarme, tengo que pagar? ¿Cómo es el proceso para acceder, para hacer un contenido por las redes sociales? Vamos a cortarlo hasta ahí.
porque yo entiendo que de esto del turismo se está viviendo mucho de la desinformación y el dominicano está pagando por lo que es de su propiedad, por lo que tiene derecho a conocer. Así que vamos a dejarlo ahí, porque se está mencionando incluso y uniformado de la República Dominicana. Y es un tema que lo voy a agarrar con pinza porque yo defiendo a los uniformados y no creo que haya uno que esté privatizando los lugares. Eso es una política en su contra de esos uniformados y yo espero que sea así. Yo voy a investigar el asunto y usted lo va a saber por este canal. Porque las informaciones suelen flotar y a veces no son reales o no es lo que te digo. Vuelvo y te repito, aquí en el turismo se vive de mucho de la desinformación. Así que vamos para otro lado. ¿Tú te acuerdas del pueblo de Yásica que hay una tina? Pues te lo voy a aclarar otra vez. Si no, tú busca el video de Yásica que está por ahí. Yo te lo voy a mostrar de nuevo. Tranquilo, vamos a bajar. No es un palo, no. Palo por aquel lado. Afuera la música, que aquí hay muchos escándalos. Los domingos se prende Yásica. Pero eso es costumbre de la gente. Eso en un futuro se podrá resolver si Dios lo permite. Así, y vamos a llegar por otro lado a La Poza. Mire qué maravilla todo esto. Ya en videos anteriores usted lo puede buscar. Yo le voy a mostrar a Rinconcito RD donde que está La Poza, mire. Frente al meandro del río, ahí está la maravillosa poza, mírelo ahí. Esa tina que le dicen La Milagrosa. Tiene varios nombres. Usted lo que le dice, ¿dónde está la tina? Y lo van a llevar directamente de ahí. No hay que coger mucha lucha. Mire qué maravilla de lugar. Y ahí encontramos a dos personas de valiosa información. Yo aproveché y me di un chapuzón para ver si llegaba a algunos 300 metros y encontraba el naciente de ese río. Pues le digo que no, que ese está a más de 200 metros de nacimiento. Este río es largo y en un futuro lo vamos a cruzar. Lo vamos a buscar la cabeza de ese río, créame. Los Sánchez. Un lugar que está después de la cumbre. Los Sánchez. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.